Bueno, yo soy Julio César, soy director y productor de la película Uno entre el oro y la muerte. Atenta decirte que es feroz. En el quinto piso se escucha mi voz. Soy socio y productor y director en Clover Studios, que es una compañía de producción que nace en Medellín hace 13 años. Nosotros desarrollamos y producimos películas y series de ficción y documental para estudios internacionales o para plataformas como Paramount Plus y Netflix, que actualmente estamos produciendo la serie de James Rodríguez para Netflix. Yo llevo ya 20 años en la industria. Empecé como asistente de dirección y director posteriormente en Teleantioquia, en un programa que se llamaba Antioquia, un tesoro por descubrir. Posteriormente empecé como a trabajar mucho en la industria de la publicidad y los videos musicales. Yo soy comunicador social de la UPB y soy especialista en producción ejecutiva de la Universidad de Medellín. Y digamos que para esa época, hace más o menos 21, 22 años, era bastante difícil el tema del cine en Colombia, pero sobre todo en Medellín. Sin embargo, yo me preparaba y digamos que me proyectaba como director de cine, era lo que yo quería hacer. Entonces empecé a producir, pude trabajar en muchas películas. La primera película en donde estuve fue Rosario Tijeras. Ahí fui extra y estuve algunos días como asistente de producción. Entonces a partir de ahí empecé como a preparar lo que podría llegar a ser mi ópera prima de ficción como director. Tuve la oportunidad de hacer un guión de una película que se llamaba Muere la muerte, que fue un cortometraje, o sea, era un cortometraje que yo pensaba que se podía hacer como largometraje, pero para ese momento en materia de presupuesto era muy ambicioso, entonces se creció mucho el proyecto y eso dificultó hacerlo realidad. Luego ya pude producir y dirigir comerciales, videos musicales, y a partir de ahí me empezaron a llegar ofertas para dirigir mi ópera prima, que es como se le llama a la primera película de un director, pero eran guiones que no me convencían del todo, proyectos que no estaban de alguna forma como tan sólidos como para hacer mi primera película, y yo tampoco me sentía preparado. Entonces ahí tomé la decisión como de empezar a buscar la posibilidad de yo como productor trabajar con muchas directoras y directores. Entonces pude trabajar con Víctor Gaviria, con Carlos César Arbeláez, con muchos directores internacionales, con Ana María Armida, directores de Rusia, de Israel, de Francia. Catalina Mesa también fue una directora colombiana con la que pudimos empezar a trabajar proyectos de documental que no hacíamos tanto. Y luego tuve la posibilidad de empezar a trabajar con Simón Brandt, que es uno de los directores pues, más prestigiosos de nuestro país. Entonces, como recogiendo mucha información de ellos y de ellas, ver cómo dirigían sus actores, cómo dirigían sus proyectos, aprendí muchísimo, y cuando ya me sentí preparado para dirigir una película, que es una cosa muy grande, empecé a escribir una historia. Yo escribí una historia, un argumento, y yo no soy guionista ni quiero serlo. Entonces ahí convoqué a Juliana Ospina, que es una gran amiga y guionista de ficción, y empezamos a trabajar una versión ya de guión de ese argumento que yo había trabajado. Cuando terminamos ya y teníamos una primera versión de guión, estábamos muy felices. Era una historia, era un thriller, que es mi género de cine favorito, y era el que yo quería explorar, y terminamos esa primera versión de guión, pero veíamos que le hacía falta algo. O sea, era la historia de una mujer que tenía una tragedia familiar, y la película era ella buscando las respuestas de por qué había pasado lo que le pasó. Hasta que yo un día pensé que a eso le hacía falta Colombia, le hacía falta Latinoamérica. Yo siempre he sido muy seguidor del cine independiente del género, que muestra las realidades del país y las realidades de Latinoamérica, y fue ahí donde con Juliana y una investigación que ya había empezado hace muchos años, decidimos poner la minería de oro como
base de la historia de la tragedia familiar. Entonces es una película que nace digamos, de un sentimiento personal que me permite escribir una historia que luego construyo con Juliana y termina siendo un guión de un thriller, digamos, en un hecho que quizá en Colombia no se habla mucho y en ficción no se había hecho casi nada, que es la minería de oro en toda su expresión. No solo la minería ilegal, sino la minería legal y sobre todo la minería a cargo de las grandes multinacionales que vienen de otros países como Canadá a hacer explotaciones en el país. Pero no es una película que quiera como desarrollar la minería, como resolver el problema de la minería, no, simplemente habla de la minería como una problemática social y ambiental, pero es una historia de una mujer colombiana que es casada con un canadiense, y pues para no hacer spoiler, porque ya va a haber muchas oportunidades de poder verla a quienes no la han visto, pues hay una tragedia familiar y ella, que es Esmeralda, que es interpretada por Marcela Amar, en un papel increíble, que acaba de ser nominada a los premios Macondo como mejor actriz principal, está buscando la respuesta de lo que le pasó a su familia y conoce o se encuentra mejor con Joaquín, que es interpretado por Juan Pablo Urrego, que también ha sido nominado como actor principal, y ellos dos nos van llevando, encontrando las respuestas de lo que pasó, y al final encontramos, digamos, un giro muy interesante que a las miles de personas que han podido ver la película les ha llamado mucho la atención, sobre todo el final de la película, porque es algo muy inesperado. ¿Quiénes son? Apenas salga de aquí le van a entregar las cenizas. Mamá, ya estoy en la casa. Estoy bien. Ay, llegó el papá. No entiendo qué no, porque pudo haberle hecho algo así a Robert. I want answers too, but we're gonna have to be patient. En este momento lo único que necesito es justicia. El tío Pésame, doña Esmeralda. Cualquier información que tengan me puede servir. Ellos son mineros artesanales. Vienen y lo sacan a la fuerza. Bueno, los 5 momentos inolvidables de Uno entre el oro y la muerte, entre muchos. Yo creo que el primero es encontrar una versión del guión que nos hacía entender que ya estábamos listos para hacer una película. En una película el guión es demasiado importante y hicimos aproximadamente 8 versiones del guión, pasamos por un script doctoring con Yolanda Barraza, que es una guionista española muy importante. Entonces, el proceso del guión y llegar a esa versión del guión que dijimos ya podemos filmar es ese primer momento inolvidable. El segundo, sin duda, fue empezar la preproducción de la película y entender que faltaban 5 o 6 semanas para empezar a filmar, que básicamente era para lo que yo me estaba preparando toda mi vida, para ser director de cine. El tercero tiene que ser el primer día de rodaje, ese primer día que además cuando vean la película o para quienes han visto la película, por cuestiones logísticas y de presupuesto, nosotros no filmamos la película de manera cronológica. Más que de presupuesto era la agenda de los actores, porque hay muchos actores interpretando personajes en la película. Entonces empezamos el primer día de rodaje, mi primer día como director de cine, con el día más complejo de filmación de los 26 días en total. Entonces ese fue como el tercero, porque creo que era el más complejo, pero lo surtimos muy bien. Yo me sentí muy bien, me sentía como si ya hubiera dirigido 10 películas antes, entonces fue un momento muy feliz. Yo diría que hay muchos más, pero podemos decir que el cuarto puede ser cuando ya vimos la película terminada. Después de un proceso de postproducción, obviamente de rodaje, la postproducción fueron 10, 11 meses aproximadamente entre todos los procesos, montaje, empezamos a montarlo nosotros acá en Medellín y luego eso pasó a un montajista argentino, Andrés 40, luego poder hacer la corrección de color, que es un trabajo que veníamos trabajando desde fotografía y diseño de producción,
el diseño de los créditos, la música, y poder finalizar la película y verla ya en una pantalla grande donde hicimos las pruebas fue muy emocionante. Y el quinto momento, sin duda, fue el estreno en salas de cine. Nosotros hicimos estrenos en Bogotá y en Medellín, y luego tuvimos aproximadamente casi 35 salas en todo el país. Digamos que ver la respuesta de la gente fue ese quinto y gran momento, ver la respuesta de la gente, los comentarios, la crítica, ver los artículos que escribían en la prensa, ver a la prensa especializada y a la prensa no especializada, y a la gente que sabe cine y a la gente que no, que es verdaderamente el consumidor al que nosotros queremos llegarle con nuestras historias, hablar bien de la película, impresionarse con el final, conmoverse con las actuaciones, no solo de Marcela y de Juan Pablo, de Rachel, de James, de Jaime, de Vicky, de Nelson, del Punky, de Pierre, que es el niño, y de todos los figurantes y extras que tuvimos en la película. Yo creo que son esos momentos que han sido muy emocionantes y que, a pesar de todo, hoy me llenan de muchísima satisfacción. Nuestro quinto sueño, yo no hablo del mío porque yo tengo el placer de ser el director de la película, pero esta película es de muchas personas, cientos de personas que hicieron posible, desde producción hasta transporte y alimentación. Yo creo que nuestro quinto sueño, o estoy seguro que nuestro quinto sueño es, más allá de los reconocimientos nacionales e internacionales que estamos obteniendo, que nos emocionan mucho, las nominaciones en Canadá y en Colombia, yo creo que nuestro quinto sueño es sin duda que mucha más gente pueda ver la película. Hasta ahora en salas de cine más o menos 10.000 personas pudieron ver uno, y ahora esperamos que en plataformas y en otros circuitos alternativos mucha más gente pueda seguir viendo la película, porque estoy convencido que es una película que merece ser vista, que todo el mundo que la ha visto, o la mayoría de la gente que la ha visto, ha salido muy feliz de una sala de cine, y quisiéramos que ese quinto sueño fuera que muchísima más gente pueda ver la película. Quiero hacer una invitación para todos ustedes, quienes no han podido ver la película, para que la vean. Próximamente va a estar en plataformas. Ahorita digamos que hay funciones que van saliendo en circuitos alternativos, en las que ha sido muy bonito ver a la gente saliendo tan conmovida de ver Uno entre el oro y la muerte. Entonces la invitación es para que en adelante la oportunidad que tengan de verla, sea en una función especial o sea en una plataforma, no la desaprovechen. Es un cine colombiano, de una historia muy colombiana pero internacional, de calidad y de factura internacional, con una actuación increíble. Lo que nos encanta de ir al cine a ver esos grandes actores y actrices interpretando personajes memorables, eso es Uno, eso es esta película. Entonces los invito para que cuando tengan la posibilidad de verla, no se lo pierdan. Bueno, un saludo para el Quinto Piso, muy feliz de poder estar acá y de que hablemos de nuestra película Uno entre el oro y la muerte, y pues no se pierdan este espacio y tampoco se pierdan la posibilidad de ver la película cuando la tengan. Uno.